esta clase de hemorragias del tercer trimestre, que la verdad que a veces el manejo de estas patologías es trascendental en obstetricia porque son una de las mayores complicaciones y principal causa de muerte actualmente en muerte materna. Ustedes saben bien de que la mortalidad materna es verdaderamente un yugo que tenemos siempre presente y que de ocurrir el sistema de salud pues se desestabiliza tremendamente, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber manejar y en estos casos, aunque no sean ginecobstetras, les va a tocar pacientes cuando hagan serum o cuando estén trabajando en médicos generales, de repente por ahí les va a tocar un casito de estos, entonces ustedes tienen que estar preparados. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en sí hablar de las hemorragias durante todo el embarazo tendríamos que hablar pues desde el primer trimestre, ¿no? Con los abortos, embarazos ectópicos, todo eso. Lo que nos atañe ahora a verlo y a tratarlo el día de hoy son básicamente las hemorragias del tercer trimestre, ¿no? Entre el segundo, yo diría entre el segundo y tercer trimestre, que casi son las mismas por la patología que van a presentar, ¿no? Entonces se denominan así, como, no necesariamente hemorragias del tercer trimestre. Muchas se manejan así. Eh, Felizmente la incidencia no es muy alta, se dice que llega al 5%, o sea que no, las patologías que vamos a ver no están presentes tan frecuentemente. Bueno, de cierta forma eso nos favorece, pero sí vemos que en los partos pretérminos generalmente la causa viene acompañada con hemorragia, ¿no? Entonces, siempre cuando hay un parto pretérmino, preferentemente va acompañado de algún tipo de hemorragia, sea la causa que nosotros ya analizaremos. ¿No? Muy bien, la siguiente. Entonces, muchas veces se decía y se ponía el margen de que desde cuándo se considera una hemorragia del embarazo, desde cuándo se considera netamente aborto, ¿no? La OMS ya está manejando el término de aborto, aquella interrupción de la gestación con sangrado en menos de las 22 semanas o un peso mayor a 500 gramos, ¿no? Eso ya está establecido, pero para lo cual nosotros, ya si analizamos los casos de hemorragias pasadas las 22 semanas, pues estamos obligados a valorar el estado materno, el estado fetal, ¿no? Porque sabemos que estamos manejando dos vidas. Y obviamente lo que nos va a interesar plenamente es a qué se debe ese sangrado, ¿no? El origen del sangrado, que si nosotros lo manejamos adecuadamente, pues vamos a saber cómo atacar ese problema, ¿no? Y de esa forma definimos el tratamiento. El tratamiento muchas veces es una intervención quirúrgica de inmediata, ¿no? Y en otros casos podría darse que podría ser algo conservador, ¿no? Entonces, mucho depende de la etiología a la cual lleguemos. La siguiente. Entonces, si empezamos a analizar lo que es la etiología de estos sangrados, tendremos que pensar definitivamente de dónde viene, ¿no? Si dependiendo de la hemorragia sea severa, sea de otras causas, ¿no? Entonces, diferentes patologías acompañan a eso. Por ejemplo, en hemorragias severas, todo lo que es, y los temas que vamos a tratar ahora, ¿no? La placenta previa, el abrupto, que también se conoce como el abrupto placentario, como el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? La ruptura de basa previa, que es una patología bastante rara, pero que está considerada dentro de hemorragias de tercer trimestre, es bastante rara.
o en el caso de que haya alguna mujer con antecedente de cirugía uterina previa, sea cesáreas o sea miomectomías y que están embarazadas, podría en algunos casos determinar cuadros de ruptura uterina, ¿no? Que son cuadros bruscos, de aparición brusca, con sangrado masivo y que en gran forma compromete la vida de la mamá y del feto, obviamente. Pero no deja de, no debemos dejar de considerar que la otra probable etiología de sangrado, que en algunos casos no es tan severo, ¿no? No es tan severo, pero que sí se presenta el sangrado y hasta nos puede hacer confundir el origen o de la etiología de este sangradito, en los cuadros de una cervicitis, o sea, una inflamación y sangrado a nivel del cuello uterino, pólipos cervicales, un cáncer de cuello uterino, ¿no? Si mis alumnos ahorita están conectados a las clases, van a recordar el caso clínico que les presenté esta semana de un cáncer de cuello uterino, que lo confundieron, todos lo confundieron con una hemorragia típica del embarazo, con desprendimientos o placentas previas, pero al final el caso lo discutimos y era un caso de un cáncer de cuello uterino, ¿no? El ectropio cervical, que es un paso o una consecuencia de la cervicitis y un paso previo muchas veces del cáncer de cuello uterino, que también puede determinar un sangrado, no diríamos masivo, pero sí podría ser considerado dentro de la probable etiología. Y en casos más alejados y que, bueno, obviamente tendría que la paciente referir ese antecedente, es un caso de trauma vaginal, ¿no? O sea, por una agresión sexual o por un accidente, algo que ocasione un trauma vaginal, que también podría determinar causa de sangrado. La siguiente. Entonces, si nosotros empezamos a considerar la etiología, tendríamos que partir en dos formas, ¿no? Una que es antes del trabajo de parto y otra que es después del trabajo de parto. Las etiologías se van a dar cuenta que en algunas oportunidades se pueden repetir, pero tienen sus características, ¿no? Entonces, antes del trabajo de parto podríamos hablar, por ejemplo, de un desprendimiento prematuro de la placenta previa y la ruptura prematura de membranas, que después podría determinar que ese útero ocasiona a la vez un desprendimiento y ocasiona el sangrado, ¿no? Y después el parto, ¿no? O perdón, durante el trabajo de parto que está en plenas contracciones, podría también considerarse que podría darse un cuadro de desprendimiento estando el trabajo de parto instalado, ¿no? Por ejemplo, una preeclampsia severa, ¿no? Está en trabajo de parto, las contracciones aumentan, el útero está más hipertónico y se produce un desprendimiento prematuro. También hay que considerar la placenta previa, que muchas veces la placenta previa nosotros no sospechamos no pensábamos que era una placenta previa, de pronto la paciente inicia trabajo de parto y lo primero y lo característico es que empiece a sangrar. También va ahí lo que mencionamos anteriormente, la ruptura uterina y la ruptura de basa previa. La siguiente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer una vez que recibimos a la paciente con el sangrado, ¿no? Y ver cómo la vamos a manejar, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros apenas recibimos a la paciente, tenemos que evaluar el estado general, ver si está consciente, está inconsciente, controlar las funciones vitales y básicamente ya empezar a determinar la edad gestacional, porque en base a eso será la conducta que nosotros vamos a tomar, si es una conducta bastante apresurada, o si nos puede dar tiempo a, de repente, por ahí, si el sangrado no es masivo y podemos compensarle a la paciente, de repente retardar un poco la gestación para darle oportunidad al feto, ¿no? Darle oportunidad que madure un poco y si lo sacamos pueda sobrevivir, ¿no? Ese también es un factor importante a considerar de en base a la edad gestacional. Eh, Todo eso irá pues de la mano de una anamnesis adecuada, completa, ¿no? Que no nos demande, no se nos escape ningún detalle.
En todos los centros de emergencia de ginecobstetricia tenemos siempre a la mano un ecógrafo. Básicamente es una ecografía la que nos va a ayudar mucho al diagnóstico, nos ayudará a determinar de repente si estamos frente a un cuadro de un desprendimiento o estamos frente a una placenta previa, ¿no? Eso es, una ecografía va a ayudar muchísimo, ¿no? Y a la vez que estamos examinando a la paciente, haciendo los mecanismos de compensación, pues pediremos los análisis respectivos, los análisis de laboratorio adecuados y respectivos para ir manejando el caso, ¿no? La siguiente. Entonces, para definir nosotros la edad gestacional, bueno, esperemos que la paciente esté consciente, que los familiares la tengan clara, digamos, esa determinación de la fecha. Nosotros pues tenemos que basarnos en que si la paciente recuerda con exactitud su fecha de última menstruación, ¿no? Su fecha de última regla, y en base a eso sacaremos la edad gestacional. Ahora, si no lo tiene, tendremos que solicitar a los familiares que nos hagan llegar las ecografías, ¿no? Una ecografía anterior, y hacemos la extrapolación y en base a eso calcularemos exactamente la edad gestacional, o si no, de las últimas ecografías, y a partir de ahí vamos sacando ese dato. La siguiente. Bueno, entonces hemos mencionado algunas patologías, ¿no? Como el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, la ruptura uterina, ¿no? Que son las tres más grandes patologías que se presentan generalmente como causas de los sangrados a nivel, causas de sangrados o de hemorragias obstétricas de la segunda mitad del embarazo. En este cuadro que ustedes ven, ahí está una clasificación eh, con diferencias entre las tres en base a incidencia, el tipo de hemorragia, el inicio, si va asociado o no a una hipertensión, en qué casos va acompañado generalmente de shock hipovolémico, ¿no? Eh, en qué casos se puede, nos da opción hacer la ecografía rápidamente, en qué casos evidenciar la dinámica uterina, ¿no? Hay patologías en que vienen con dinámica uterina, hay patologías en que se anula por completo la dinámica uterina. Por ejemplo, una ruptura uterina, que se va a contraer si el útero está roto, ¿no? Entonces, una paciente con sangrado y con cese de contracciones uterinas y en forma brusca, pues nos va a ayudar a determinar de que ese útero se rompió, ¿no? Por eso es la hemorragia y la ausencia de contracciones uterinas. En fin, ese es un cuadrito que lo tienen ahí para repasarlo con todas las características de cada patología y las diferencias o las similitudes que puede haber entre ellas. La siguiente. Qué importante es la evaluación, dentro de la evaluación inicial, la evaluación ecográfica, ¿no? Nosotros con un ecógrafo básicamente vamos a determinar en forma oportuna y rápida si el origen es un desprendimiento, una placenta previa, una ruptura uterina, que son las tres patologías más frecuentes. Entonces, la ecografía se convierte en un examen auxiliar, un examen complementario, que ayuda mucho pues a manejar la patología a la que estamos enfrentando, ¿no? Determinando pues adecuadamente el origen, ¿no? Entonces, inclusive con la ecografía podríamos hacer un pronóstico de sobrevida para la mamá y para el feto, dependiendo el grado de ruptura o el grado de desprendimiento, o hasta inclusive en casos de placenta previa, determinar si la acción de acrecimiento si aprovechamos y tenemos tiempo de hacer un perfil biofísico, sería ideal, porque el perfil biofísico nos va a orientar a ver las condiciones del feto, ¿no? Y la evaluación de la cantidad de líquido amniótico que podría ayudar o no para la prosecución del parto, ¿no? Y si ya tenemos el conocimiento adecuado o conocemos bien y con claridad acerca de la edad gestacional, el peso estimado del bebé pues nos va a ayudar mucho
mediante la ecografía a ver las posibilidades de sobrevivencia o no del producto, ¿no? Porque un bebé prematuro y encima de peso bajo, pues vamos a ver de que tendría serias dificultades de que pueda sobrevivir. Entonces, para eso nos ayuda la ecografía. La siguiente. Y ya como lo dijimos, ¿no? Si estamos frente a un caso de shock o sospecha de shock hipovolémico, pues nosotros tenemos que hacer de inmediato el manejo, ¿no? Con la reposición de líquidos. Si está perdiendo líquido, pues tenemos que reponerlos lo más pronto posible para hacer la compensación. Generalmente lo que se acostumbra es movilizar líquidos primero, eh, cristaloides, después los coloides, o sea, lo aconsejable es que ante un estado de shock manejemos inicialmente con cloruro de sodio, en algunos casos a chorro o a una fuerte presión, y posteriormente manejar expansor de volumen, ¿no? Como es el caso del Hemacel, que es un buen expansor, pero primero con el manejo del cloruro de sodio. La siguiente. Ahora vamos a ver entonces las patologías que hemos considerado dentro de las más frecuentes y de causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. En primer lugar es la famosa DPP, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Siguiente. Entonces vamos a ver por qué se presenta eso, ¿no? Es también conocido como un abrupto placentae. Es una separación completa o parcial, ¿no?, de la placenta antes del nacimiento del bebé. Se supone que una vez que nace, sí, ya pues obviamente se va a desprender la placenta, ¿no? Pero en algunos casos se presenta antes de que se expulse el feto, por ende la hemorragia interna se va a dar y va a comprometer la vida de la paciente. Felizmente son pocos los casos, se dice que hasta un 1% de los embarazos normales, entonces no afecta mucho, pero siempre hay que tenerlo en presente. La siguiente, ¿no? Como ven ahí el, la fotito, ven cómo puede ir desprendiéndose de la capa de la decidua del, del útero, ¿no? Y formar especie de coágulos, ¿no?, entre el espacio de la placenta y el espacio del útero. Siguiente. ¿Y cuáles son las causas, no? ¿Por qué se producen estos cuadros de desprendimiento? En la gran mayoría es una etiología desconocida, no se asocia específicamente a una patología estricta, pero lo que sí hemos visto que va muy de la mano en los casos de hipertensión arterial y preeclampsia, eclampsia, ¿no? Entonces, otros factores que entran en juego es la edad materna. Generalmente se da en mujeres añosas, pasadas los 35 años, y en mujeres que han tenido bastantes hijos también, ¿no? De repente por ahí un antecedente familiar de la madre o hermanas que también han cruzado con el mismo problema. La raza dicen que más preponderante a hacer cuadros de desprendimiento, y no se sabe bien, algo tendrá que ver la genética, en la raza negra, más predisponente a eso. El parto mismo, el parto prematuro, que irrita las paredes uterinas y estimula la expulsión del feto, a la vez puede estimular el desprendimiento de la placenta. Y básicamente también ver si la paciente tiene un antecedente de que un embarazo anterior igualmente ha cursado con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Eso habría que considerarlo también. La siguiente. ¿Qué complicaciones puede dar? ¿No? Ustedes imaginarán, hemorragias internas van a ocasionar daños al feto y a la mamá. En el feto casi es un factor importante de muerte fetal, ¿no? Casi un 30% de los fetos fallecen. La hemorragia fetuterina eh, va a determinar una complicación mayor. Si la hemorragia y es crónica y de repente nosotros no la hemos visualizado adecuadamente a tiempo, puede determinar que hay una restricción del crecimiento intrauterino, ese bebé no se alimenta bien, por ende son bebés chicos, pequeños. Eso, ojo, que es mientras no se dé un cuadro de hemorragia severo, ¿no? Y para el caso de la mamá,
Si la hemorragia es severa, bueno, la va a llevar a una hipovolemia, ¿no? Que van a tener que necesitar sangre. Y lo que más llama la atención ingratamente a nosotros los ginecobstetras en muchos casos es el cuadro de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que las pacientes empiezan a desarrollar, que va a llevar pues a sangrados masivos por trastornos de la coagulación y por ende una falla multisistémica con el útero ecuvalier, que es un útero acinturado, como que al útero ustedes le ponen una correa al medio y lo ajustan. Ese es el famoso útero ecuvalier, típico de casos de desprendimiento prematuro de placenta. Y la consecuencia mayor, pues, va a ser la muerte, ¿no? La siguiente, para el diagnóstico, obviamente, pues, va de la mano con la hemorragia, ¿no? Si hay una hemorragia, tenemos que ver si estamos frente a un cuadro, ¿no? De desprendimiento prematuro de placenta. Lo característico acá es el dolor, ¿no? Es un dolor que va a referir un dolor abdominal tipo contracción, ¿no? Que a la vez va a estimular más contracción. Entonces la placenta, perdón, el desprendimiento prematuro va con sangrado, va con un dolor. Si el sangrado y el dolor es considerable, pues va a llevar a una hipoxia fetal con una bradicardia fetal, ¿no? Y en muchos casos, la altura uterina es como que si el útero está como acinturado, como está ajustado, digamos, como una correa, va a determinar que la altura uterina sea mayor a la que normal debería ser según la edad gestacional que tiene. El siguiente, ya les dije, la ecografía juega un rol importante, ¿no? Eh, en este caso, la ecografía nos va a ayudar a determinar si estamos frente a un cuadro de desprendimiento o un cuadro de placenta previa, ¿no? Obviamente que la clínica también va a mandar porque si tenemos contracciones uterinas y dolor, más va a apuntar a desprendimiento, lo que en placenta previa prácticamente es un sangrado indoloro. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante. La siguiente. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros la placenta previa? En 3 grados, ¿no? Leve, moderado y severo. Se dice que es leve cuando es un desprendimiento de menos del 30%, moderado del 30-50% y severo más del 50% de desprendimiento. Generalmente el grado severo va en un 80-90% de la mano con muerte fetal, ¿no? Lamentablemente es muerte fetal. En un grado leve, que es menos del 30%, e inclusive en algunos casos, se podría hasta manejar, estabilizar y manejar a la paciente de modo tal que tenga un trabajo de parto normal, evitando una cesárea. Obviamente, reitero, si la hemorragia es leve. La siguiente. Para el manejo, ya pues ya hemos dicho, el acceso venoso para estabilizarla, pasar las soluciones cristaloides, coloides, pedir los exámenes respectivos, ¿no? El hematocrito, un hemograma, la hemoglobina, los tiempos de coagulación, administrar oxígeno de ser el caso que sea necesario y tratar de ponerle en decúbito lateral para que la oxigenación feto placentaria y materna sea la adecuada. Se sabe que la mujer recostada en decúbito lateral izquierdo, eh, por una descompresión de la aorta, va a mejorar la oxigenación y la conducción de la sangre hacia el útero. La siguiente. Entonces, se dice que ¿qué pasa, no? Si tenemos un desprendimiento leve, como lo que les decía, y el feto está pretérmino, ¿no? Entonces, podemos manejar ese sangrado, lo ideal sería dar tiempo a que madure un poco más el pulmón del bebé para sacarlo y se pueda defender. Entonces, pero si hay un desprendimiento moderado, pero con el feto vivo, lo mejor es terminar en parto ya de una vez antes que siga avanzando el desprendimiento.
¿no? Pero cuando ya la cosa se torna delicada, grave, con situaciones de estrés fetal por el sangrado y la hipovolemia marcada, ¿no? Y sabemos que va a demorar ese parto, o sea, no va a terminar en menos de una hora, es mejor someter la cesárea, ¿no? Y una cesárea de emergencia. ¿Siguiente? Vamos entonces a la otra patología que les mencioné, la placenta previa, sigue, ¿no? Ven ahí en el cuadro donde debería insertarse siempre la placenta, normalmente en el fondo uterino, ¿no? En este caso va en la zona del segmento inferior, justo ocluyendo la salida del útero hacia la vagina, hacia el cuello uterino primero y luego la vagina. Entonces, y evidentemente si empezamos con contracciones uterinas, el sangrado va a ser pues manifiesto al empezar a dilatar el cuello uterino, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se define, ¿no? La placenta previa? Como la implantación y desarrollo de la placenta en el segmento inferior del útero. Nada más. Placenta que esté en el segmento inferior es placenta previa, ¿no? Eh, en algunos casos cubre el orificio cervical interno y en otros casos no. Eso también sería importante porque muchas veces si es placenta previa, pero no cubre totalmente y está, digamos, a unos 5 o 10 centímetros del orificio cervical, nos podría dar cierta chance a que de repente podríamos manejarlo un parto vaginal. Pero de no ser así, pues lo único que va a determinar es que hagamos una cesárea de emergencia. La siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿no? La placenta previa puede ser parcial o total. Se dice que es marginal también cuando la implantación sea parcial, en este caso también parcial, marginal, es a 3 centímetros del óseo, ¿no? Eso lo vamos a determinar con el estudio ecográfico. Entonces, a partir de ahí será marginal y parcial. La siguiente. Bueno, ahí tienen ese cuadrito típico, ¿no? En la total, que está ocupando todo el segmento inferior y la zona de los orificios, el orificio cervical interno y externo. La parcial, que si bien está ubicada hacia un costado, pero la lengüeta de la placenta llega hasta casi el borde del orificio cervical, ¿no? Y la marginal va casi con lo mismo, ¿no? Que está implantada en la parte lateral, pero que esta marginal generalmente va a 3 centímetros, o sea, ya un poco más alejada que la parcial. La parcial hasta a veces tiene pequeños rasgos que ocluyen el del orificio cervical interno. En la marginal no, está un poquito ya más separada, diríamos a unos 3 centímetros del orificio cervical interno. La siguiente. Entonces decíamos que felizmente en este caso es menos todavía, dijimos del desprendimiento que hay un 1%, ahora estamos en el 0,4%. El antecedente de cesárea previa es importante porque se supone que estuvo sometida ya a un trauma y ahí puede haber determinado el por qué la placenta no se ha insertado donde debería, ¿no? La edad, y ya les dije, es engañosa, sobre todo mujeres que fuman. En embarazos dobles también es frecuente la placenta previa, ¿no? Y si nosotros hacemos un screening con el ecógrafo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que eh, las mujeres que han tenido el antecedente de una placenta previa, ¿no? Generalmente al comienzo del embarazo ya empiezan a tener una mala implantación de la placenta, ¿no? Y hasta las 28 a 30 semanas es el límite que podemos darnos para decir si a partir de ahí sigue en placenta previa, es difícil que migre. Antes de eso, antes de las 28 a 30 semanas, podríamos tener la esperanza de que esa placenta, que a las 20 semanas estuvo en un lugar inadecuado, como decía el segmento, podría migrar y podría mejorar eso, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta con el estudio ecográfico. La siguiente.
Bueno, y lo característico acá de la placenta previa, pues obviamente, si estamos hablando de sangrado, es un sangrado, pero que es indoloro, o sea, la paciente no refiere sangrado, solamente siente que le baja sangre. Y el color de sangrado, como lo van a revisar en el cuadro anterior que les dije comparativo, es un rojo rutilante, ¿no? Entonces, diferente a un sangrado de desprendimiento, que es un rojo oscuro, vinoso, y ese sí tiene dolor. ¿Por qué? Porque las contracciones uterinas están aumentadas, ¿no? Eh, Generalmente esta patología se da pasada las 30 semanas, ¿no? Generalmente es difícil que ocurra un sangrado por placenta previa antes de esta edad gestacional. Eso también ayuda a diferenciarla con el DPP, ¿no? Y, y obviamente que dependiendo de cuánto empiece a sangrar y qué cantidad, va a considerar el estado fetal si es bueno o es malo, ¿no? La siguiente. En estos casos de placenta previa, como les dije, es indoloro y la paciente lo va relacionando a veces poco a poco, ¿no? El compromiso fetal, para que sea grave y considerable, a veces demora un poquito más de la cuenta, ¿no? Pero va a depender de cuán grande sea esa hemorragia, ¿no? Eso es lo que también hay que tomar en consideración para saber qué tipo de patología estamos manejando y qué es lo que debemos hacer. ¿La siguiente? Bueno, para el diagnóstico, obviamente, pues lo único que va a determinar el básico y claro es la ecografía, ¿no? Que nos va a mostrar si la placenta está ocupando el segmento inferior, ¿no? De preferencia hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Con sumo cuidado, ¿no? De no chocar mucho la zona del transductor con el cuello el uterino y la placenta, porque más bien eso podría desencadenar sangrados masivos, ¿no? La siguiente. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos a manejar este caso. Se habla de hemorragias severas cuando más del 30% de la volemia está comprometido, ¿no? Va a venir la mano con shock hipovolémico, hipotensión y sangrado, un sangrado vaginal profuso, ¿no? Entonces tendremos que hacer, obviamente, el manejo de reposición de líquidos, estabilizar en cierta manera a la paciente y a entrar a hacer cesárea para lo más pronto posible sacar esa placenta, hacer un curetaje y cohibir de esa manera el sangrado, ¿no? La siguiente. Si es una hemorragia moderada, entre un 15 al 30%, ¿no? Eh, Hay una leve hipotensión, el sangrado es moderado. Acá entra en juego lo que es la edad gestacional. Como les dije, si podríamos aguantarla un poco hasta que madure el feto, siquiera más de 32 semanas sería ideal. Si es de más de 36 semanas, bueno, ya el sangrado es moderado, mejor terminarlo el embarazo, ¿no? Y si es menos de 34 semanas, intentar hacer la maduración pulmonar para que el feto se pueda defender si tendríamos que sacarlo obligatoriamente, ¿no? Y ese es, ¿no? O sea, si por un estudio ecográfico, por un estudio de laboratorio se puede determinar la madurez pulmonar, pues nos ayudará a ver si podemos aguantar ese caso o si no, ya tiene que terminar sí o sí ese embarazo. ¿Siguiente? Y si es una hemorragia leve, ¿no? Un sangradito leve que muchas veces sí sabemos que tiene placenta previa, pero le baja gotitas, gotitas, aunque sea continuo, podemos irlo controlando, ¿no? Controlando en forma expectante, ¿no? Pidiendo los análisis de laboratorio respectivos siquiera cada 15 días, ¿no? Y como siempre les digo, tratando de buscar que nos dé el tiempo ayuda a la madurez pulmonar fetal. El siguiente. Pero también ocurre casos de placenta previa sintomática, ¿no? O sea, es una paciente que viene al consultorio, le hacemos una ecografía de rutina y encontramos que la placenta está mal instalada. Entonces, eh, y la paciente nunca se queja de sangrado ni nada, pues podríamos
tomar que sea el manejo moderado, ¿no? Si es una placenta oclusiva total, pues ya sabemos que la vamos a tener que operar ya y tiene que ser pasada las 37 semanas, que nos va a garantizar por la edad gestacional que ese pulmón va a responder bien, ¿no? Ahora, si la placenta no es oclusiva total, ¿no? Y por ahí el sangrado es mínimo y empieza el trabajo de parto, empieza a dilatar, bueno, podríamos darle una opción a que termine en parto vaginal, pero obviamente con todo el equipo preparado para ver si en caso se requiera una cesárea de urgencia, pues entra inmediatamente. ¿Sí? Y este caso que es bastante raro, la verdad, y enhorabuena, que es la ruptura de base previa, sigue, es bastante raro, ¿no? Entonces, y esto se debe a que a los vasos fetales o los vasos placentarios cruzan el segmento uterino, se siembran en el útero de una forma exagerada, inadecuada, ¿no? Que no, bueno, no tiene nada que ver con el cordón y están regados ahí en la zona de la implantación y que muchas veces se produce como un estallamiento de la placenta, ¿no? Está en trabajo de parto, está con el sangrado y de pronto, ¡pum!, se viene abajo el, el útero, ¿no? Se puede romper inclusive el útero y nosotros pues estaremos frente a un cuadro masivo de un sangrado por la ruptura de la base previa. ¿Entienden? Bueno, ya vemos cómo es esta ruptura de la base. Es prácticamente la base previa es una placenta previa, pero enraizada, ¿no? Que ha sembrado y se ha metido dentro del útero. Muchas veces el manejo va a terminar en una histerectomía por el grado de implantación exagerado de la placenta y que no deja contraer el útero y ni modo, no nos queda otra que hacer una histerectomía. Lo siguiente. Menos mal que este es más infrecuente que las anteriores, ¿no? 0,1%, ¿no? Bueno, dice 0,1, 1,8, pero es una casuística norteamericana, ¿no? Yo diría que nosotros en Perú estaríamos por 0,1%. La mortalidad fetal sí aumenta porque el sangrado es un poco más considerable en estos casos, que llega hasta un 60%, ¿no? Y se dice que mientras las membranas estén rotas, pues peor todavía, el sangrado va a ser mucho aún más manifiesto, ¿no? ¿Entiende? Entonces, ante qué debemos sospechar que estamos en un cuadro de base previa, ruptura de base previa, ¿no? Obviamente siempre empezando por el sangrado genital, ¿no? De que va generalmente presente después de la ruptura de membranas, ¿no? Es bien raro que se dé este sangrado con membranas íntegras. Entonces, por lo general va acompañado de la ruptura prematura de membranas, ¿no? El problema mayor es que puede inclusive terminar en una exsanguinación fetal, o sea, un intercambio que hay entre la sangre materna y la sangre fetal, ¿no? Y que va a determinar algo de sufrimiento fetal que va a llevarlo a la taquicardia, en estos casos, taquicardia primero y después bradicardia, ¿no? Que ese ritmo inusual, intermitente, puede complicar el estado general de la paciente. Bueno, eso de la ecografía ya les dije que tiene que ser lo más claro posible. La siguiente. Bueno, si nosotros lo manejamos adecuadamente, se determina de que en gran mayoría de casos hay un buen porcentaje, un 97% de sobrevida, ¿no? Sobre todo para el fetito, para hay que saberlo manejar con sus corticoides, con las medidas de seguridad, pero ojo siempre y cuando ese sangrado no sea manifiesto. Siempre métanse en la cabeza de que la prioridad
de la vida entre una mamá y el feto, siempre la va a tener la mamá, ¿no? Y por ende nosotros estamos abocados a eso, ¿no? A defender preferentemente a la mamá y si se puede al feto, enhorabuena. ¿La siguiente? Y la ruptura uterina, ¿no? Que es, bueno, el antecedente tiene que tener de haber sido sometida esta paciente a trabajo de parto anterior, una cesárea, ¿no? Que haya dejado una cicatriz en el útero. Entonces, felizmente la incidencia es baja, pero sí se da. Yo sí he entrado a varios cuadros de ruptura uterina. A veces es un poco traumático, pero tenemos que actuar rápidamente para salvarle la vida a la paciente. La siguiente. Ahora, entre la epidemiología, ¿no? Generalmente es espontánea. Eh, si tiene el antecedente de una cicatriz uterina anterior, mucho va a influir para determinar por qué se dio este parto, ¿no? Y los factores de riesgo que obviamente pues son los legrados, el uso inadecuado de oxitocina. Cuando hacemos una inducción o conducción de parto, estimulamos a una sobrecontracción, digámoslo así, una fuerza exagerada en la contracción. Alguna anomalía congénita del útero y la placenta ácreta, ¿no? Que es lo que les dije del enraizamiento de la placenta dentro de los tejidos uterinos y que determina sangrados masivos, sobre todo en el posparto. Siguiente. Bueno, en el cuadro clínico ya sabemos que lo patognomónico va a ser pues el sangrado vaginal, obviamente llevará a una hipotensión, ¿no? Para lo cual tenemos que saberlos compensar hemodinámicamente, hemos dicho, ¿no? Y acá lo característico pues en la ruptura uterina es que no hay contracciones, ¿no? O sea, algunos casos se llega a examinar el abdomen y se va, que no lo crean, se va a palpar partes fetales, ¿no? Eso es a veces hasta un poquito traumático, agarrar piernitas, manitos, y ya porque está boyando prácticamente el feto en cavidad uterina. La siguiente. Y acá pues impone siempre en la ruptura uterina de la cesárea segmentaria con una gran posibilidad de terminar en histerectomía, ¿no? Que sacar ese útero, independientemente de que si tuvo o no tuvo hijos, ¿no? Si nosotros no sabemos manejar esas hemorragias, si estamos con el útero ya roto, lo mejor es hacer una histerectomía. La siguiente. Bueno, ese es el cuadrito de diagnóstico diferencial de todas las metrorragias. Cuando puedan, si gustan, yo les aconsejaría que se lo hagan imprimir. Háganselo imprimir y lo manejan todo el cuadrito en el consultorio o donde trabajen. Les va a dar las luces de cómo es cada patología, sus inicios, su afectación o no de otros órganos, ¿no? Y el hecho de que qué patologías van asociadas a la hemorragia, por ejemplo, lo que dijimos, la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia va muy, muy de la mano con el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? ¿Entiende? Muy bien. Esas son las tres patologías mayores que les he querido narrar el día de hoy, ¿no? Para que las tengan en consideración y que ustedes tienen que saberlas manejar. El manejo de un shock hipovolémico no es nada difícil, hay que saber poner cloruros, coloides, pedir los análisis de laboratorio y una vez que llegan, bueno, pues si estamos frente a un cuadro de un SID, por decirlo así, coagulación intravascular diseminada, pues tenemos que pedir el apoyo necesario a los especialistas de esa rama y nosotros también irlas manejando de esa manera, tratando de preservar la vida no solo de la mujer, sino del feto también. Muy bien. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Sí, doctor. Una pregunta. Respecto al tema de la placenta previa, se mencionó de que, bueno, uno de los signos claros es la hemorragia roja rutilante. Y bueno, usted nos mencionó también que depende de la cantidad de sangrado para poder determinar también el estado fetal.
Entonces, ¿cuándo podríamos hablar, o sea, en cantidad de sangrado, de hemorragia, para que se comprometiera seriamente el estado fetal? Bueno, dependiendo del estado de la volemia, ¿no? Nosotros decimos que sangrados leves son menos de 500, moderados, donde se dice entre 500, calculando, ¿no? Entre 500 a 1500, o sea, entre medio litro a un litro y medio. Y severos cuando ya pues vienen con coágulos y que más o menos un aproximado de sangrado pasado los litro y medio, ¿no? Ahí ya consideramos shock, consideramos un compromiso severo eh, del estado y la volemia no solo de la mamá, sino del feto también, ¿no? Más o menos podría ser, hacerse así, ¿no? Ah, ok, doctor. Gracias. Ok. Muy bien, hemos cumplido los 45 minutos que planificamos la clase, espero no haberlos aburrido. Pueden compartir las diapositivas con su compañera, la delegada, que se las facilite, no tenga ningún inconveniente. Y bueno, creo que es la última clase que nos queda con ustedes. Ya el próximo semestre nos toca gineco, así que bueno, eso es todo. Y cualquier duda, consulta, me la hacen llegar a través de la delegada también. Voy a hacer llegar algunas preguntas. Obviamente las preguntas que mando yo para el examen teórico básicamente y únicamente son de la clase teórica, así que si la han escuchado bien, la han captado, revisen esos cuadritos comparativos, ¿no? De placenta previa, desprendimiento de prematuro de placenta y la ruptura uterina, ¿no? Muchas veces de ahí, solo de ahí salen las preguntas. Ok, chicos, gracias y estamos en comunicación. Cuídense.